En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola, bienvenidos a un episodio más de Serendipia y Arrebol, recibiéndolos como siempre muy alegre de estar con ustedes. ¿Cómo estás, Emi? Bien, Bea, ¿y tú? Bien, también. Aquí justo con un tema que pues en realidad ha sido bastante popular últimamente, ¿no? Sí. Que vaya, y con buena razón, porque en realidad... Bueno, tú y yo vivimos precisamente en la ciudad en donde se plantea este proyecto, que es precisamente el cablebús de Puebla, ¿no? Uh-huh. Que digo que con justa razón ha sido muy popular, pues justamente ha enfrentado bastantes críticas, ¿no? Que en realidad, pues, en todos los aspectos, ¿no? Tanto de, pues, qué tan transparente es, si realmente es amigable con el medio ambiente, si se ha planeado bien, si se ha tomado la mejor decisión respecto a la tecnología que se quiere tomar. Pues, si va a funcionar a largo plazo. Exacto. Entonces, vaya, precisamente este proyecto fue propuesto por el Poder Ejecutivo Estatal de Puebla, que ahorita pues está encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, que pues empezó su periodo en el 2024, y pues precisamente eso, ¿no? Se supone que empezó a ejecutarse este proyecto en diciembre del 2025, pero pues estamos empezando abril y en realidad ya hasta tiene amparos. Y... Sí, la gente lo quiere parar porque pues sí es de pronto muy... pues ha hecho muchas diferencias de opinión. Sí. Porque pues en realidad sí está planteando cosas que... Más en una ciudad como Puebla se cuestiona mucho qué tanto va a ser viable más a largo plazo, ¿no? Sí, pues podríamos justo comenzar por ahí, ¿no? Porque pues para empezar se supone que el proyecto técnico como tal pues se va a mantener en secreto los próximos 5 años, ¿no? Uh-huh. Y que justo ahí es donde pues se tendría que abordar precisamente todo eso, ¿no? O sea, si realmente ya se hizo un estudio de si la tecnología escogida es realmente la viable, ¿no? Hacer un análisis de comparación respecto a, por ejemplo, si a lo mejor no es más eficiente aumentar rutas de justamente el Metrobús, que ahorita es el que se cuenta, ¿no? En Puebla. Uh-huh. También en esa cuestión de costo-beneficio, ¿no? Sí, hay bastantes cuestiones que tendrían que hacerse más, pues, visiblemente para el público, uh-huh. Que justamente... Pues sí hay muchas cuestiones que podríamos decir que pues nosotros como público no tenemos mucho que opinar o aportar al respecto, pero esta efectivamente no es una de esas, pues se supone que es para ayudar a las personas y quién no sabe mejor cuáles son las problemáticas que las personas que se tienen que transportar día a día, diario, a sus trabajos, a hacer mandados, a la escuela, a sus casas. Pues una persona normal que usa los transportes públicos, que usualmente pues se supone que tendrían que ser
eficientes, pues sabe de las problemáticas, ¿no? Y esto justamente trata como o se supone que va a intentar como reducir el peso dentro y las problemáticas dentro del entorno del transporte público, porque se supone que va a ayudar a las personas a la movilización, para sus trabajos y para pues muchas cuestiones, pero pues que en realidad qué tan viable o qué tan certero es esto, ¿no? Sí, porque incluso pues vaya, sabemos que en Puebla, como en otras muchas ciudades, pues realmente es un problema el transporte, ¿no? O sea, hay muchas partes de la ciudad que pues están marginadas, que el transporte pues a otros lados de la ciudad es realmente difícil, además de que en horas pico, pues tú ves los camiones atascadísimos. Sí, están muy congestionados y también es bastante, vaya, se dificulta bastante porque pues normalmente si tu trabajo está media hora de tu casa esperas llegar en media hora, ¿no? Pero a veces a eso se hace hora y media, 2, y eso también pues afecta dentro de lo social, que cómo te tienes que mover, ¿no? Además de que de repente aquí en Puebla, pues tienes que preguntarle al chofer, oye, ¿y esta ruta dónde va? Porque pues no hay como realmente un mapa en las estaciones, o por ejemplo para el autobús ni siquiera hay un techito, ¿no? Donde te puedas tapar del sol. Sí. En realidad, justamente en Puebla sí hay muchas cosas que mejorar respecto al transporte. Sí. Y pues esta iniciativa del cablebús, que justamente, vaya, aunque se le llama cablebús, es un teleférico, que justo lo que plantea es atravesar partes esenciales de la ciudad para justo en esta idea de mejorar el transporte. Pues funciona como cualquier teleférico, ¿no? O funcionaría, cabinas suspendidas por cables que se desplazarían de manera continua con estaciones elevadas, y este ha sido pues un método de transporte que se suele usar en terrenos complejos o con problemas de conectividad, porque pues en zonas, por ejemplo, montañosas, sirve bastante para poder justo interconectar zonas que serían bastante difíciles o que tendrías que atravesar laderas o de plano pequeñas montañas para pues poder transportarte, y eso no es fácil, obviamente, con un transporte público como lo conocemos usualmente en ciudad, como los camiones, autobuses. Y pues es una alternativa que busca hacer más eficiente el transporte sin que tenga que ser tan invasivo como otros, ¿no? Eso es también una de las partes que más se menciona cuando se busca implementar un proyecto así, que es menos invasivo que, por ejemplo, poner un metro o hacer nuevas carreteras. Y pues esto sí es cierto, pero nuevamente depende mucho del terreno del que estemos hablando, ¿no? Claro. Además de que justamente pues uno de los descontentos mayores es que pues va a pasar por una zona que se supone que de cierta forma ya hay transporte, ¿no? Es decir, que en lugar de que se aumente los medios en los que tú puedes moverte a otros puntos que están pues marginados, que no tienen tanto acceso, pues más bien va a haber ahora como un pues conflicto, ¿no? Con los transportes que ya existen en estas zonas. Porque si puedes usar una ruta usual y también el metrobús y también un cablebús para ir a la misma área y aproximadamente los mismos precios, eso pues tú como consumidor a ti te va a dejar como con la duda de cuál te gusta más para transportarte, ¿no? Que eso quizá no sería tan malo, pero para las personas o los negocios que ya están acostumbrados, o sea, han puesto en determinadas zonas justo aprovechando las rutas ya establecidas desde hace años, o incluso de conductores de
otras economías que dependen justamente de cómo está establecida actualmente pues las rutas, Sí. pues va a ser una afectación grande, ¿no? Sí, porque además pues ahora, vaya, a lo mejor ni siquiera se cubre la demanda justamente del cablebús, ¿no? Sí. E incluso a lo mejor pues hay justo esta, o sea, eventualmente las personas de los medios de transporte ya existentes, pues a lo mejor hasta reducen sus ingresos, ¿no? Porque ahora tienen las personas otra forma de pues llegar a estos puntos, que por cierto, no hemos dicho que va a conectar, pero justamente el cablebús pues pretenden ser 4 líneas que cubrirían el trayecto desde el Estadio Cuauhtémoc hasta la zona de Angelópolis. La idea es que justamente pues intervengan 5 empresas que pues técnicamente por lo menos una tiene que ser experto en la materia pues de urbanización y de transporte, y se supone que va a durar la instalación pues 24 meses, 2 años, y pues sí, básicamente las estaciones del cablebús, del cablebús van a estar en parques, que esto también es pues otra de las cuestiones a discutir, ¿no? Uh-huh. Que en los parques, por ejemplo, en el de Amaluca, en el Parque Juárez y el Ecológico, pues sabemos, toda la persona que ha ido a estos parques, pues sabemos que tiene muchos árboles muy grandes y longevos. Sí, muy pocos son árboles pequeños, y justamente planean poner estas torres para poder interconectar las paradas en puntos como los parques, porque pues es donde hay espacio, supuestamente. Que justamente lo que se planea es retirarlos. Esto tiene bastantes peros, bastante obvios, y este trayecto, justo el que mencioné, es de aproximadamente 13 kilómetros de largo, por lo que estamos hablando de afectar a zonas espaciadas, pero que aún así son importantes para sus zonas como áreas verdes, que de por sí en Puebla, para quienes no conozcan, no es tampoco como que cuente con demasiadas áreas verdes, ¿no? Sí, no. Los parques son más bien raros, y de hecho usualmente se busca cuidar bastante los parques, ¿no? Porque justamente hay cada vez menos, y como hemos hablado en otras ocasiones, como en el capítulo de las islas de calor, esto incrementa también el calor dentro de las ciudades, ¿no? Y Puebla es una ciudad bastante calurosa, más durante la temporada ya que acaba de empezar de calor, sí hay un incremento grande de temperatura, y justo los que ayudan a solventar son estos parques que, aunque relativamente pequeños en comparación a otros más grandes de otras ciudades, pues en realidad incluso hasta se siente cuando caminas a un lado del parque, sientes hasta como el aire más fresco, ¿no? Claro, la sombrita de los árboles. Y lo que se plantea aquí, como tal, se supondría que no es talar, bueno, sí se tendría que talar, pero lo que más se buscaría, según los planes, sería reubicar estos árboles. Que bueno, eso en realidad fue después, lo propusieron después. Sí, justamente porque pues talar estos árboles tan longevos y pues matarlos, pues no es exactamente lo que se busca, ¿no? Lo que se ha buscado es justamente hacer campañas de reforestación, de plantar árboles. Y pues efectivamente el plan inicial era talarlos. Obviamente las personas se quejaron, y ahora es reubicarlos y hacer trabajos de reforestación para compensar la pérdida. Pero esto tiene muchos puntos débiles, muchos. Y es que estamos hablando de árboles que tienen aproximadamente 7, 8 metros para arriba. Sí. Son árboles pues grandes, ¿no? Es pues un parque con árboles ya adultos, que ya están bien formados. Y también en esto mismo de reubicarlos es sumamente costoso, complicado y muy difícil de gestionar reubicar un árbol adulto.
de esa magnitud, ¿no? Sí, no es imposible, pero es sumamente costoso, aunque se pudiera hacer verdaderamente con el financiamiento adecuado. En realidad, justamente un árbol adulto ya establecido no se supondría que sea reubicado. Su forma de crecer y de estar no está adaptada para que sea reubicado ya siendo adulto. Y esto puede causar que sea donde sea que se reubique, por buen lugar que sea, el árbol pueda morir por estrés. Mm-hmm. Lo cual sería igual que talarlo, solo que quedaría en otro lugar. Sí. Y justo no se ha especificado exactamente a dónde se reubicaría, porque obviamente no puede ser a cualquier lugar. Tiene que ser un lugar en donde el árbol tenga más o menos las mismas condiciones en esto mismo, porque justamente como ya es un árbol adulto ya establecido, ya está acostumbrado al clima que es, porque efectivamente hay especies no endémicas en estos parques, pero a final de cuentas cuando llegan a la adultez es porque ya se adaptaron al entorno. Mm-hmm. Y si los obligas a adaptarse a otro entorno, incluso aunque puedan estar bien el primer año, el segundo año, pueden llegar plagas que no estaban en el sitio en donde estaban. Incluso aunque la diferencia es unos kilómetros, esos kilómetros son suficientes. Aunque nada más sean 5 o 10, es suficiente para que haya la posibilidad de que haya una plaga que los mate, o que simplemente no puedan terminar de adaptarse al suelo, que el suelo no sea el adecuado. Hay muchas cuestiones justamente que hacen bastante complicado y casi que imposible el poder manejar esta reubicación como una solución. Mm-hmm. Y también estamos hablando de que, si bien podría sonar muy prometedor esta idea de poder reintroducir árboles, esta vez por ejemplo se podría pedir que fueran endémicos, justamente para ayudar a mejorar pues la fauna de Puebla. En realidad estamos hablando que estos serían árboles jóvenes. Claro. Que ese también es un problema, ¿no? Obviamente estos parques funcionan de una forma fundamental en la absorción de dióxido de carbono y también para poder mantener frescas las áreas de alrededor. Pero obviamente todo esto no es lo mismo a un árbol joven. Claro. Y lo podemos ver tan simple como en la vista, ¿no? En un árbol adulto te puede dar sombra, sientes más fresco, pero un árbol joven ni siquiera te puede dar sombra. Claro. Y obviamente se tienen que tener cuidados para que logren crecer, porque pues justamente en la juventud es cuando tienen la mayor estadística de mortandad. Por lo cual, aunque se dijera que se van a poder replantar 1000 árboles, que es aproximadamente la cantidad que se estima que se tendría que reubicar o talar. A final de cuentas, prácticamente matar. En realidad, pues, no es como que 1000 árboles jóvenes, si se plantaran, pudieran sobrevivir. La tasa de mortandad es algo natural. Es una selección natural, o sea, no es algo malo, es algo que pasa en la naturaleza. Se sabe, ¿no? Un árbol te puede dar 700 semillas y de esas sobreviven a la adultez 3 árboles, 10 árboles. Y es algo normal. Si sobrevivieran todas, pues no habría este refuerzo genético generación con generación. Claro, claro. Y pues en esto mismo se ha hablado que si se planea reforestar, ¿en dónde se haría? Que de hecho técnicamente ya lo están haciendo, ¿no? Sí. Pero curiosamente, pues tampoco lo están haciendo tan bien. Sí. De hecho, justamente estaba viendo que en el parque ecológico, porque vaya, yo frecuento el parque ecológico, que justamente los árboles, porque normalmente cuando pues siembras árboles nuevos, tienes que dejar cierta distancia entre cada árbol, ¿no? Sí. Esa distancia entiendo que no se está respetando, además de que según también la campaña, pues justo incluía especies que fueran endémicas, ¿no? Para que justamente pues los árboles tuvieran un poco más de probabilidad de sobrevivir, pero resulta que no son endémicas. Entonces,
Y claro, eso también es un problema, ¿no? Además de, vaya, que justamente lo que dices, ¿no? Además de que no se puede realmente compensar la tala de árboles adultos, pues precisamente si tienes pues especies que no son endémicas, pues pueden competir justo con las que ya son, ¿no? Sí. Esto mismo ha sucedido pues desde que se empezaron a introducir plantas y árboles, nada más porque se veían bonitas, sin importar de dónde eran, ni si sobrevivirían, pero también pueden traer plagas a especies endémicas, que sí se llegan a ver en Puebla algunos árboles y plantas endémicas, pero son raras. Y pues si hay plagas de árboles con los que no deberían estar conviviendo, pues es más común que haya pues estos contagios, y que por ende un árbol enfermo tampoco trabaja como trabajaría, ¿no? Es como nosotros, estando enfermos, pues no estamos al 100. Sí, claro. No podemos hacer nuestras tareas bien. Sí. Y es lo mismo con los árboles. Y también esto, aunque en sí el plan no es como talar todo el parque. Imagínate. Sí, no. En realidad, obviamente, por pocos que sean, que pues el estimado de 1,000 árboles tampoco es tan poco. No. Esto afectaría verdaderamente dentro de lo que el parque aporta pues a lo que hay alrededor, ¿no? Claro. Tanto a lo fresco, a la temperatura regular, a impedir que haya inundaciones, porque de hecho justamente también, pues como decíamos, ¿no? Los árboles también ayudan a que justamente se pueda filtrar el agua a los mantos acuíferos, que también aquí en Puebla pues también tenemos problemas de hídricos. Ajá, y necesitamos reabastecer esos mantos. Exacto. Todos los socavones pues están generándose por alguna causa, ¿no? Sí. Y pues si de por sí ya nos estamos secando, si talamos 1,000 árboles más, pues esta acción puede también ser muchísimo más compleja, ¿no crees? Sí, y afectaría bastante también dentro de los negocios o incluso casas que habrían alrededor, porque pues justamente las personas estarían incómodas, con justa razón, por más que por algo que vieran, por la subida de temperatura a la que no se está acostumbrado en esa zona. Y esto también afectaría bastante dentro de negocios, de casas, incluso también de afecciones que, como hemos comentado en otras ocasiones, están haciendo no solo más comunes, sino más mortales, que justamente son los golpes de calor. Sí. Que son justamente tan peligrosos porque a veces tú puedes no identificarlos hasta que ya empieza a ser una emergencia médica, Sí, ¿no? sí. Tú lo puedes notar solo como deshidratación, como un leve mareo, dolor de cabeza, que en una ciudad podría ser por la contaminación, por el estrés, por justamente tanta congestión dentro de los transportes. Podría haber 1,000 razones. Y justamente los golpes de calor se han ido incrementando a lo largo de los años, como hemos comentado en otras ocasiones. Pues en realidad aquí en Puebla tú ya ves en el horizonte la nata de contaminación. Sí, y si a esto le sumamos que en vez de estar reforestando sin ninguna excusa, sin tener que compensar nada, simplemente reforestar porque necesitamos árboles, si queremos sombra, si queremos agua y si queremos nivelar la temperatura, si en vez de eso estamos talando o poniendo en otro lugar supuestamente los árboles. Que sepa Dios en dónde. Exacto. En el relleno sanitario, a lo mejor. Ay, no. Que pues en realidad, aunque digamos que ese árbol sobreviva en este nuevo entorno, pues ya no le va a estar dando a donde estaba antes esa sombra, esa frescura, esa estabilización del entorno que cada vez está siendo más crudo aquí. Y de hecho también algo bastante importante es la cuestión de que pues los árboles también son casas para animales. Y pues precisamente, por ejemplo, todos los árboles, todos los insectos, que justo, ¿no? O sea, son parte de nuestra cadena de para que nosotros podamos subsistir, ¿no? Sí. Pues ya no van a poder estar. Y de por sí, tanto insectos como animales que
se podría llegar a pensar, es una ciudad que tantos animales podrían tener. A mí qué bueno que ya no hay arañas. De hecho, Puebla aún tiene bastantes tipos diferentes de animales, desde ardillas hasta tlacuaches, cacomixles, zarigüeyas. Si bien no se ven todo el tiempo caminando por las calles, porque justamente su población se está reduciendo porque hay reducción de hábitat, pues estos parques sirven como sus santuarios, ¿no? Y sí, puede haber insectos, puede haber ciertas cosas que a nosotros a veces pueden no gustarnos, pero que también mantienen estable el ecosistema que se forma dentro de estos parques, ¿no? Ese insecto que quizá tú ves desagradable es el alimento para un cacomixtle, para un tlacuache, para una ardilla. Entonces mantienen justamente su propio ecosistema que los hemos forzado a tener porque pues han perdido su ecosistema natural, ¿no? Se adaptan a este nuevo y si se les retira nuevamente, pues empieza a haber problemas. Claro. Y también ha habido una disminución en lo que son lechuzas y búhos, que también son muy importantes, tanto dentro de la polinización como de la disminución de plagas como ratas, ratones, que pues más en una zona como las que quieren justamente hacer este retiro de árboles en donde fácilmente podría haber nidos, pues también hay negocios como restaurantes, sí, fondas, que pues nadie quiere ir a comer a un lugar que tiene una rata, no, pues, o ratones o cucarachas, que también estos animales como los cacomixles, los tlacuaches, comen cucarachas. Uh-huh. Sirven de limpieza para la ciudad. En esto mismo, incluso las ratas, los ratones también comen otras plagas, ¿no? Es justamente un sistema que tendría que funcionar naturalmente. Claro. Se ha ido adaptando a las ciudades, sí, pero tampoco se pueden adaptar a un entorno completamente inhóspito de naturaleza, porque es algo esencial para que sigan viviendo y a final de cuentas también es esencial para que sigamos viviendo nosotros, ¿no? Claro. Incluso murciélagos, que también aquí son bastante comunes, ayudan mucho a la polinización, que también incrementa nuevamente las plantas y esto aumenta justamente la absorción de gases. Sí, y también pues la polinización, como decíamos también, pues es algo básico para obtener alimentos. Para todo. Entonces, pues, qué mejor que no fomentar más bien estos espacios en donde puedan vivir estas criaturas. Sí. Sí. Además de que pues esas son, bueno, considero yo una de las principales afectaciones naturales que se tendrían si se implementa el cablebús, ¿no? Pero también hay otras muchas que ya también van un poco ligadas a lo social, ¿no? Que comentábamos también que más bien la ruta del cablebús más bien va a competir con las existentes, que de hecho pues consideraría que a lo mejor también porque comentábamos también que es un problema, que ya hay un problema de movilidad real en Puebla, y yo consideraría que precisamente para abordar este problema se tiene que ver pues el entorno completo, ¿no? O sea, tienes que verlo desde arriba, tener una visión macro para que eventualmente puedas realmente adicionar el transporte que hay actualmente. Uh-huh. A lo que voy es que justamente tenemos el ejemplo de la Ciudad de México, ¿no? Que ahí pues hay varias formas de transportarte, está el metro, el trolebús, también hay camiones y todos están ayudándose entre sí para que justamente pues las personas puedan tener un flujo pues eficiente, ¿no? Sí. Creo que algo así estaría bastante lindo también poderlo hacer aquí en México, en Puebla, y precisamente el pasado, creo que fue la semana pasada, precisamente hubo una mesa redonda, un grupo de discusión para eventualmente plantear una alternativa, una contrapropuesta, porque definitivamente se tiene que hacer algo, ¿no? Sí. La cuestión es cuál es la forma más viable, ¿no? Y ellos, personas pues importantes,
y precisamente ellos estaban analizando que pues las partes de la ciudad como las juntas auxiliares del norte y del sur, por ejemplo, colonias como La Resurrección, San Miguel Canoa, San Pedro Zacachimalpa, también son regiones que pues están con difícil acceso. Y ellos, considerando también pues la forma topográfica de la ciudad, planteaban que sí hubiera un teleférico, que ahí yo también tengo un poco mis dudas, por justamente lo que mencionabas, ¿no? De la topografía de Puebla, pero que básicamente ellos lo que proponen es crear 4 líneas en otros puntos de las ciudades. Y de hecho aquí tengo las líneas que ellos proponen. La línea A es de Barranca Honda hacia la Capu. La línea B, que es de La Resurrección a Malucan o el Parque Industrial 2000. La línea C, que es de Clavijero a la zona con crecimiento, bueno, que es una zona con crecimiento acelerado, al Parque Industrial 2000 también, y la línea D, que justamente conecte la Ciudad Universitaria 2 con Valsequillo. Estas precisamente fueron planteadas para que pues las periferias urbanas pues ya tengan comunicación con otros medios de transporte para que justamente ya puedan llegar fácilmente con una forma fluida a otras partes de la ciudad. Y de hecho también algo que se me hizo interesante que ellos estaban proponiendo es que ves que justo en la Ciudad de México tienes una tarjetita y con esa tarjetita tú puedes pues ingresar a todos los medios de transporte. Eso se me ha hecho también muy práctico, ¿no? Creo que eso también ayudaría a organizar un poco el transporte aquí en Puebla. Y claro que pues también hay que tomar en cuenta la cuestión económica, ¿no? Sí. Porque eso también se ha criticado mucho, porque resulta que este proyecto o sea, del el cablebús, el proyecto que se está proponiendo por el gobierno, va a costar aproximadamente 6,752 millones de pesos y que propone se calcula que va a transportar al menos o alrededor de 25,000 personas diarias, que justamente esto equivaldría más o menos al 2% de la población, ¿no? Que justo el dilema está en la comparación con el ruta, que pues es ahorita, como decíamos, el transporte principal de aquí de Puebla, que ese costó 4,500 millones y mueve a 250,000 usuarios al día. O sea, es una cantidad... Costó mucho menos y transporta mucho más. Exacto. Entonces, pues precisamente por eso de repente que no se tenga acceso a los estudios técnicos, al proyecto ejecutivo, pues deja mucho pues a la imaginación, ¿no? Sí, muchas dudas. Sí, y precisamente en esta cuestión, para proyectos de esta magnitud, pues no son buenas las dudas. No, que justamente eso pues te genera desconfianza, ¿no? También en algo bastante importante que recalcar es que también estamos hablando que las cabinas van a pasar sobre la ciudad. Y esto podría ser como de, pues no tiene nada de malo, ¿no? Pero en realidad estamos hablando que va a pasar sobre casas, sobre vivienda, que a final de cuentas eso también va a quitar mucho la privacidad. Sí. Y también pues eso también afecta bastante porque pues la gente obviamente quiere que si sale a su jardín y no tiene acceso a que nadie lo vea, ¿no? Sí. Porque pues en la comodidad de tu casa tendrías que poder hacerlo sin preocuparte por nada. Claro. Y saber que de pronto puedes alzar la vista y ver a alguien viéndote es pues incómodo, ¿no? Y de hecho pues eso también se puede ligar mucho a esta cuestión de
pues que te estén observando, ¿no? O sea, no en el sentido de como a lo que me refiero es que a lo mejor si justamente facilitan que tu casa sea visible, el interior, cómo está dispuesta, eso también puede incrementar mucho la manera en que opera la delincuencia. precisamente, Que justamente aumenten robos, que de por sí no es como que Puebla sea la ciudad más segura dentro de esto, y que puedan, mediante este tipo de transportes, poder ubicar bien a las personas, saber sus rutinas, quiénes viven ahí, qué es lo que tienes, que pues en realidad pues sí es, pues ya dejándolo incómodo, peligroso. Sí. Además de que pues también entiendo que estas líneas pues generan ruido, ¿no? Sí. Y precisamente si pues la cabina va a pasar arriba de ti, pues imagínate que no puedas dormir o... Sí, los problemas suman ahí bastante porque pues la gente va a empezar a tener problemas más que ayuda de este transporte, y que eso va a empezar a hacer su respectiva mella, que pues es un problema que se tiene que atender antes de que siquiera exista, porque sí podría llegar a ser bastante conflictivo. Sí. ¿Y qué me dices también? Pues precisamente, ¿no? Si tu casa está expuesta a justamente las miradas de las personas que pasan por ahí, si ya no tienes privacidad realmente, pues ¿qué pasa con el valor de la casa? ¿O qué pasa con las zonas aledañas a... pues precisamente la ruta, ¿no? Pues sí, la vía, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues es una pregunta difícil, ¿no? Pero precisamente hay de dos. O sube o baja. Sí. Porque justamente está esta cuestión de que pierdes tu privacidad, o sea, como vivienda en sí tendría que bajar, porque pues nadie querría vivir en un lugar en donde te van a estar viendo. Pero también tiene la posibilidad de subir en caso de comercios. Ajá. Es decir, la gente se puede ver desplazada justamente porque sus viviendas pierden valor y los lugares son perfectos para poner negocios que les conviene que los vean. Ajá. Entonces, en esto mismo es una situación bastante, pues, complicada. Sí. Porque, pues, esto aumenta la gentrificación y el desplazamiento de personas, lo cual también ejerce presión en otros medios, como el desarrollo de vivienda para las personas que necesitan nuevas casas. Sí, definitivamente. Y retomando un poco el tema de la viabilidad respecto a si el cablebús es la mejor opción, ¿tú qué opinas? O sea, dependiendo, justo viendo como la topografía, ¿tú creerías que un teleférico es viable en una ciudad como Puebla, que pues entiendo es relativamente plana? Pues, aunque yo no soy experta, aunque no vengo aquí manejando teleféricos, urbanismo, en realidad no. Más, hay bastantes cuestiones, aparte de las que ya hemos mencionado, pero creo que una también de las más a considerar dentro de todo esto es justo algo bastante especial dentro de lo que es, bueno, en sí México en general, que son los sismos. Sí. Se sabe que somos un país que tiene una actividad sísmica bastante grande. Y no estamos hablando de sismos pequeños. A esto se le suma que pues sí se considera que un teleférico puede soportarlo, movimiento, pero no se sabe hasta qué punto.
y esto también podría dificultar en su debido momento incluso maniobras de rescate en caso de ser necesarios, que se tiene que considerar que podrían ser necesarios justamente porque pues es algo que pasa continuamente y obviamente las líneas se tendrían que detener por seguridad y eso a final de cuentas causaría pánico dentro de la gente y con razón. Sí, claro. Entonces, esta es una cuestión que sí considero que tendría que tomarse en cuenta. ¿Qué tanto se podría invertir en maniobras justo para poder hacerlo funcionar, ¿no? Sí, justamente. Sí, porque justo, ¿qué tal si no se le da el mantenimiento adecuado, no? Sí, también. De hecho, esta misma problemática ya se ha documentado, no en México. De hecho, y me parece que también tendríamos que tener en cuenta mucho lo que nos puede enseñar otros países respecto a este tipo de proyectos, ¿no? Claro, sí. Porque ahora sí que de los errores se aprende, pero no necesariamente tienen que ser nuestros errores, ¿no? Uno de los ejemplos más representativos que se tiene es justamente el caso de el teleférico de Alemão, que se ubicó en Río de Janeiro, que pues geográficamente Río de Janeiro sí es una zona bastante complicada para moverse, ¿no? Muy montañosa, ¿no? Sí, y ahora sí que un teleférico fue justamente lo que necesitaban. Ahí sí lo necesitaban, había demanda y era pues necesario. Y justamente este teleférico de Alemão fue inaugurado en 2011 y fue obviamente un proyecto emblemático de integración social y movilidad, logrando transportar a miles de personas en sus primeros años. De hecho, fue considerado bastante exitoso porque ayudó a miles de personas a poder transportarse al trabajo, ayudó a aumentar la tasa de empleos, de la movilización social, de la economía. O sea, fue un completo éxito, ¿no? Justamente es lo que buscaría cualquier proyecto de este tipo, ¿no? Y que es justamente lo que busca el cablebús que quieren poner aquí en Puebla, justamente lograr la movilización y incrementar los beneficios, ¿no? Porque si aumenta la economía, si hay más empleos, todos se favorecen de una manera u otra. Claro. Entonces se consideró un completo éxito, pero no duró. De hecho, el paso del tiempo le pasó una factura bastante fuerte porque el mantenimiento de un cablebús, de un teleférico en general, es bastante especial. Porque se tiene que tener mucho cuidado porque efectivamente es un transporte bastante más diferente a los usuales. Que ahora sí que si un autobús tiene un problema, se descompone o algo, usualmente lo que pasa es que te deja varado a mitad de la calle, pero no hay mucho más problema. Pero si llega a haber un problema en un teleférico, en los cables, lo peor que puede pasar es caer de una gran altura en una cabina. Entonces necesita un mantenimiento estricto y riguroso. Si bien no tiene que ser tan extremo si se cuida, pues aún así se tiene que tener cuidado para estar viendo cuando ya algo empieza a fallar o a desgastarse, poderlo cambiar a tiempo y evitar accidentes, como tendría que ser en cualquier transporte, pero este es particularmente especial. Y justamente lo que aquí pasó es que empezaron a haber problemas relacionados con el financiamiento, la transparencia en cuanto a los procesos de mantenimiento, al financiamiento y la falta de integración de este teleférico con otras formas de transporte. Esto causó que pues hubiera cada vez más problemas y en 2016, con apenas 5 años de operación, el sistema fue suspendido indefinidamente. Esto por la falta de recursos
y de hecho las instalaciones siguen abandonadas. O sea, entonces básicamente tuvieron que cerrar las puertas porque no le estaban dando mantenimiento. Sí, porque no había el recurso necesario, no se estaba destinando el recurso necesario para el mantenimiento. A pesar de que, o sea, sí era un éxito y sí tenía demanda, no estaba teniendo o al menos no se estaba destinando al teleférico el recurso necesario. Vaya. Y se terminan abandonando las instalaciones, que de hecho pues siguen abandonadas, y se han convertido en un símbolo de infraestructura fallida y de cómo una propuesta muy ambiciosa puede deteriorarse rápidamente sin una estrategia sostenible a largo plazo. Claro. Porque pues estamos hablando que obviamente este tipo de transportes no está pensado para funcionar nada más un año, claro, o 2. Sí. O sea, se espera que funcione muchos años. Muchos años. De hecho, casi que indefinidamente hasta que haya un transporte mejor. Claro, sí. Y pues en este sitio que es tan necesario, que había tanta demanda, ocurrió esto, también nos tendría que poner a pensar aquí que ni siquiera está puesto y ya se duda de la demanda en sí, nadie lo está pidiendo. Contrario a este caso de Río de Janeiro, que efectivamente se estaban pidiendo y se estaba buscando un transporte más efectivo. Pues entonces, ¿qué le depara a un proyecto que ni cumple completamente con las necesidades del terreno como de demanda? Sí. Sí, está muy de pensarse, porque justo como dices, ¿no? Actualmente, y de hecho, justo ese es el otro tema que quería abordar, porque vaya, ya justamente planteamos la problemática social que se podría desprender de esto, la problemática ambiental y también justamente pues que en realidad sale caro a diferencia de, por ejemplo, el cablebús. Pero además de todo esto, el proyecto en sí está muy escueto, ¿no? O sea, para la magnitud del proyecto que se está planteando, pues se necesita tener literalmente un proyecto ejecutivo, un proyecto profesional en donde también se contemplen todas las normativas y se tengan todos los permisos para poder hacer tal infraestructura, ¿no? Sí. Y por supuesto también un plan a largo plazo de cómo se va a mantener, de cómo a lo mejor se podría ampliar, ¿no? Que no importa los cambios de administración que haya, que siga pudiendo operar correctamente, porque es usualmente lo que sucede ante un cambio de administración o de normas, pues usualmente varios proyectos se ven abandonados porque pues nadie se hace cargo de ellos. En esto mismo, en este tipo de proyectos se tendrían que establecer lineamientos y reglas para que no importa qué administración sea, se tenga que hacer cargo de mantener activos estos proyectos y que no simplemente como ocurra justamente como este caso de Alemão, ¿no? Sí. Que simplemente después de 5 años abandone y las estructuras queden ahí. Y por ejemplo en este caso, y los árboles que se talaron o se movieron a quién sabe dónde. Entonces todo eso como ¿para qué? Sí, precisamente. También algo que yo considero le falta también a esta propuesta del cablebús aquí en Puebla es precisamente pues integrar también principios o estrategias de movilidad peatonal y ciclista, que en realidad Puebla carece de ese tipo de infraestructura en estos momentos, ¿no? Pero creo que también estaría bastante interesante poderlo integrar a esta nueva, pues a este nuevo proyecto, ¿no? Y de hecho también, vaya, que realmente busque tener éxito. Que tenga solidez. Precisamente, que sea eficiente, que sea aceptado, es precisamente eso, que tenga una inclusión social de las personas, ¿no? O sea, que realmente se pueda hacer una investigación de las personas que viven en esa ciudad, si realmente es lo que ellas desean,
O ¿no? necesitan. O necesitan. Porque justamente haciendo entrevistas, preguntando a las personas, incluso si tienen ideas que no se puedan poner realistamente, ni que se puedan establecer como normas o cosas normales, lo que sí se puede hacer es, en base a lo que necesita la gente, puedes sacar fácilmente qué soluciones hay. Sí. Si hay un problema, bien dicen, ¿no? Que si hay un problema y sabes explicarlo, ya tienes la mitad de la solución. Claro. Y sí, termina siendo bastante obvio qué es lo que se necesita, ¿no? Y dependiendo de la zona son distintas cosas. Y justamente aquí una de las cosas que más están peleando y que más se están manifestando es que justamente las personas no fueron consultadas para esto. Sí, ¿no? Nunca hubo una especie como de encuesta ni de formulario o de alguna cosa que les dijera, a ver, está este proyecto, ¿qué les parecería? Ya si no quieren en toda la población, pues a las zonas en donde va a pasar. Claro. Y justamente es el descontento y con razón, ¿no? Sí. Porque si de pronto te enteras de la noche a la mañana que va a pasar sobre de ti una cabina que va a estar haciendo ruido todos los días, y que nadie todo te el preguntó tiempo, si realmente y que nadie te querías eso. preguntó si querías, ni pues sí, solicitaron más retroalimentación antes de tomar decisiones, pues obviamente te enojas, ¿no? Sí. Te preocupas, porque también estamos hablando de familias que pues también se preocupan por sus hijos, por su privacidad, por muchas cuestiones que efectivamente sí se cuestionan bastante, porque aunado a los demás problemas se denota que necesita una planeación más rigurosa. Sí, definitivamente. Y de hecho, pues, pon tú que bueno, entiendo que ya de por sí, para hacer o planear un proyecto exitoso, pues necesitas precisamente escuchar o documentar el punto de vista de todas las personas involucradas, que obviamente los usuarios son unas personas involucradas, pero suponiendo que no, el simple hecho de que justamente tampoco no quieran mostrar, es que yo estoy así como, ¿qué onda? ¿Por qué no quieren mostrar el proyecto técnico? Por eso, yo creo que es la tercera vez que lo digo, pero vaya, justamente eso, que no quieran mostrar el proyecto hasta después de 5 años, pues hasta es un derecho internacional, o sea, está acordado internacionalmente que las personas tienen que, o más bien, los gobiernos tienen que precisamente publicar los proyectos que, vaya, los detalles técnicos, estudios, normativas que se van a implementar en el proyecto para que la gente realmente pueda verlos. Y si no se hace, pues entonces se violentan incluso acuerdos internacionales como el de Escazú, que justamente pues pretende que la ciudadanía tenga un verdadero involucramiento en el proyecto y en la toma de decisiones, ¿no? Que también, pues si no se hace, hasta cierto punto también deja, la duda si realmente el proyecto está siendo lo suficientemente transparente, ¿no? Sí, también con esto mismo de el informe de impacto ambiental. Claro. Uno que se llegan a hacer incluso varios, ¿no? Para demostrar que justamente el impacto ambiental no va a ser tanto. No se ha mostrado hasta ahora exactamente cuál va a ser justamente el impacto ambiental, pero también en esto mismo se está hablando que no lo está desarrollando una empresa privada, ni nada privado. Por lo que si es un proyecto del gobierno para las personas, pues las personas tendrían que ver cómo va el proyecto que es para su sociedad. Claro. Sí. Obviamente no meterse ahí al desarrollo técnico, súper técnico de cómo se pone cada soldadura, ¿no? Sí. Pero obviamente el concepto de bien poderlo leer, poderlo tener, pues justamente como mencionas, es un derecho, y más que
exigirlo ni siquiera se tendría que hacer, porque tendría que estar ya libre al público, justamente porque se supondría que es un proyecto de altos mandos para las personas. Y de hecho, o sea, digo, por ejemplo, a mí yo pues no sé realmente mucho de soldaduras, pero si una persona quisiera ver las soldaduras que se van a utilizar, también tendría que poderlo, pues, encontrar esa información, ¿no? Sí. Porque de hecho también eso está súper ligado a, pues, las licitaciones, ¿no? O sea, ni siquiera se sabe si realmente ya pasaron las licitaciones, si hubo licitaciones para empezar, que pues eso también tiene que ver mucho con la transparencia, ¿no? Es decir, si yo quiero participar en la construcción de este cablebús, porque yo creo que mi empresa, que mis capacidades son adecuadas para, a lo mejor, no sé, soldar, como tú dices, pues entonces, ¿dónde me postulo? ¿No? Uh-huh. O sea, yo también quiero participar, ¿no? O sea, en el caso de que... Incluso que los ciudadanos... Incluso que los ciudadanos, justo como mencionas, que tengan especializaciones en esas cosas, que puedan incluso comentarle a las personas que tienen menos experiencia, decirles, no, pues es que esto es así, 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 pero no se puede justamente porque no hay información respecto a eso. Exacto. Y esa tendría que ser como de libre acceso. Sí, o por ejemplo también los análisis de costo-beneficio, ¿no? Que pues decíamos, bueno, va a costar 2 millones de pesos más y va a transportar a menos del 10% de lo que actualmente transporta el sistema de ruta. O sea, uh-huh. Entonces, ¿cuál es el beneficio realmente, no? Eso también es importante, y no se ha publicado tampoco este análisis de costo-beneficio que sustente que realmente es una obra realizable. Sí, pero también hablando de eso mismo, pues justamente porque se espera que sea un tipo pues como de transporte público, ¿no? Que el costo sería aproximadamente 10, 12 pesos, obviamente mexicanos. Y pues a final de cuentas, considerando eso y la baja consideración de personas que puede llevar, porque esto también considera el máximo que puede llevar cada cabina, ¿no? Y esperando pues más o menos horas pico, los cálculos, pero pues también se tiene que tener el mantenimiento y el recurso para el mantenimiento adecuado. Claro. Porque pues justamente fue lo que pasó en este caso que comentamos, que dejó de haber, ¿no? Uh-huh. Y es algo que sí se tiene que tener muy en cuenta, porque no es algo que se pueda dejar para después, no. Más porque si las instalaciones se empiezan a desgastar o de plano a dañar, es todavía muchísimo más caro arreglarlas después a estarles dando mantenimiento. Como en el aeropuerto, ¿no? Que se canceló el de Texcoco, que pues sí, justamente salió más cara la cancelación que... Sí. Eso justo que tú mencionas, pues son los planes de mitigación de pues riesgos que también se tienen que hacer en un proyecto pues estructurado, ¿no? Uh-huh. Justamente también y digo, o sea, eso no es solo un riesgo, justamente también se tienen que juntar ideas de todos los riesgos que pueda haber. A lo mejor también, no sé, ¿qué va a pasar con a lo mejor terrenos en donde se quieran poner torres o estaciones y sean zonas con casas? Se van a comprar esos terrenos, cuánto, si se le va a dar a lo mejor dinero para compensar la devaluación de sus casas, no sé, si justamente cómo se van a mitigar los riesgos de los costos a la salud que eventualmente va a haber por talar casi 1000 árboles y los aumentos de golpes de calor. O sea, justamente todos esos temas pues no se sabe realmente cómo van a ser. Y de hecho, justo como mencionabas, el estudio de impacto ambiental, pues justo es lo que quiere o se pretende hacer con ese, ¿no? O sea, consiste básicamente en ver cómo este proyecto va a afectar al medio ambiente y a la comunidad, que se puedan identificar estos impactos para después poderlos mitigar. Claro que pues
si los impactos al agua, al aire, al suelo, a la flora, a la fauna, incluso a la salud, cultura y empleo de las mismas personas es muy grande, que pues creo que en nuestro punto de vista sí lo es. Entonces pues básicamente el proyecto se tendría que rechazar, ¿no? Sí. Sí. Y más implementar una mejora dentro, porque si lo que se busca es justamente reducir el impacto ambiental que se tiene dentro, porque es una de las cosas que están diciendo, ¿no? Que se busca disminuir el impacto ambiental del transporte público, que efectivamente es algo que todos queremos. Pues entonces mejorar las rutas que ya se tienen, hacerlas, porque muchas tienen bastantes problemas. Incluso se llegan a ver bastantes camiones que dejan hasta su estela de humo. Sí. Que pues eso no tendría que ser normal en ningún coche, ¿no? Claro. Eso denota algún problema. Es decir, que necesitan mantenimiento que no se les ha dado, y pues ser más rigurosos en ese aspecto, mejorar las unidades que ya se tienen. Y también ampliar las rutas, porque justamente como tú mencionabas, de Canoa está ciertamente aislado, y hay otros sitios que también están aislados, que requieren bastante tiempo y recurso, y obviamente no todas las personas pueden acceder a transporte privado como un taxi. Claro. o ahora con aplicación que puedes solicitar un coche, pues para que vayas nada más tú, ¿no? Sí. Y si se sabe de esa problemática, entonces se tendría que implementar una solución ampliando las rutas que ya se tienen, porque justamente hay personas en estas áreas que sí lo están solicitando. Y en este aspecto, aunque el cablebús se supondría que promete ayudar a las zonas más marginadas, pues en realidad no está tocando ninguno. No, en realidad no. Y de hecho, pues, o sea, vaya, su argumento también de que es sustentable es porque va a ser eléctrico, ¿no? Sí. Pero pues aún así requiere energía, que como ya hablamos en su debido capítulo, la energía sale de gas, de procesos que no son exactamente amigables con el medio ambiente, que liberan gases de efecto invernadero, que técnicamente los árboles ayudan a mitigar. Exacto, entonces es muy contradictorio. Exacto. Y también en este caso, aunque fueran energías renovables, nunca no se ha mencionado para nada si va a funcionar mediante paneles solares o algo similar. O sea, de cómo se está tratando, se está hablando de que va a ser algo efectivamente de energía pues normal, ¿no? Ajá, eléctrico, pero energía de... Sí. Y es lo mismo. Sí. Entonces, pues sí, no parece ser muy... Además de los árboles. Ay, no, bueno. Sí. Ajá. Y pues justamente porque en Puebla pues esta obra ha generado bastante conflicto, pues ya varias personas se han movilizado. De hecho, este pasado domingo hubo una movilización y hay mínimo 2 eventos a la semana de este tema para poder hacer ruido, ¿no? Y que pues eventualmente se pueda notar que la ciudadanía poblana pues en realidad no quiere este proyecto, ¿no? De hecho, las colonias de Amalucan, Prados Agua Azul, zonas aledañas a Parque Ecológico, Zona Dorada, La Paz, Santiago, Huexotitla, Chulavista, Volcanes, El Mirador y otras más, justamente han participado en estas movilizaciones. Y tal ha sido eso, que ya hasta se hizo un colectivo que se llama Colectivo Hermanos Cerdán, que precisamente pues tiene como enfoque la defensa ambiental y el derecho a la ciudadanía. Y gracias a todas estas colectivos y movilizaciones y eventos, porque también, por ejemplo, hubo un evento en los 2 parques, en el parque de Amalucan y en el parque ecológico, que era, por ejemplo, para pintar árboles, que se me hizo muy lindo también. Pero justamente, pues ya se logró
dar o obtener un amparo para que justamente las obras de tala de árboles que con eso comenzaron, pues sea suspendido, pero provisionalmente. Técnicamente, pues eso era hasta que precisamente la autoridad muestre un poco más de estudios, por ejemplo, del impacto ambiental, y pues se pueda un poco recalcular como el proyecto, ¿no? Porque vaya, sí hay muchos puntos en contra y no tantos a favor, pero precisamente este amparo, que es el amparo 133/2026, justamente pues se otorgó por la falta de cumplimiento en materia ambiental. Y pues vaya, justamente este colectivo menciona que a pesar de que ya se obtuvo este amparo, pues es importante seguir haciendo ruido, ¿no? Porque como decíamos, es algo más bien provisional, no definitivo. Entonces, pues sí, es importante justamente obtener todos estos o exigir todos estos documentos que faltan para que pues realmente se pueda obtener un proyecto que sea realmente beneficioso para la sociedad y que no tenga pues un impacto muy grande. También, por ejemplo, lo que falta es los permisos de remolición y trasplante de árboles, cumplimiento del programa urbano, porque se supone que en este programa no se puede construir en ningún parque, y menos en el Parque Juárez. Justamente la transparencia de este dictamen del impacto ambiental. Y pues sí, se supone que una vez que se otorguen estos estudios, también el estudio de costo-beneficio, ya tendría un poquito más de forma el proyecto, ¿no? Que claro que pues la consultoría ciudadana pues sigue sin estar, sigue sin haber licitaciones, entonces pues vaya, no es tan fácil el asunto, ¿no crees? Sí, y efectivamente esta es una demostración de que como ciudadanía de cualquier lugar, sí hay que ver un poco más fríamente cualquier proyecto que se plantee y ver qué tanto es necesario, qué tanto va a impactar positivamente, porque es lo que se querría. Sí. Y también qué tanto va a durar verdaderamente, porque las estimaciones justamente ahorita se buscaría que fueran casi que indefinidas en lo que llega a surgir, si es que surge un mejor transporte. La teletransportación. Sí. Que de verdad pueda satisfacer esa necesidad y que de verdad sea necesario. Sí. Y también pues involucrar a las personas de cualquier parte que se involucren a saber más de los proyectos que están implementando dentro de sus ciudades, saber qué tanto va a mejorar y qué tanto no. Claro. Qué problemáticas podrían surgir a largo, mediano y corto plazo. Sí. Porque pues sí, a primera instancia podría ser maravilloso, pero después cada vez es menos y menos. Hablando, por ejemplo, de el caso que hablamos de el teleférico que se abandonó, pero en incluso ya desde el inicio está mostrando problemáticas con lo de los árboles, con lo de la sociedad que se está moviendo. Entonces, si es de preguntarse si un proyecto está teniendo tantas dificultades, entonces ¿qué tan viable es un proyecto? Claro. Porque un proyecto, para poder llevarse a cabo de manera correcta, tendría que ya haber pensado bien en esas posibles repercusiones. Sí. Y saber cómo solventarlas. Sí. Y este proyecto en sí no ha mostrado tener esa forma de estar bien planificado. Entonces, pues en realidad sí, aunque se plantea como algo muy prometedor y un transporte casi que revolucionario dentro de Puebla, pues sí es mucho este cuestionamiento de qué tanto sí y qué tanto no. Claro, sí. Porque además, pues si
supongamos que se hiciera, que espero, hago changuitos, ¿por qué no? Pero pues el argumento siempre es justo pues ir por el progreso. Pero realmente, ¿qué tanto progreso nos va a traer una ruta en donde ya hay transporte? Uh-huh. Esa es mi duda, ¿no? O sea, claro, todos buscamos el progreso. Y creo que es importante destacar que el punto no es oponerse a la infraestructura, sino el punto es oponerse a proyectos que no se les ve ni pies ni cabeza. Exacto, que pareciera, como dices, que pues ya más que nada van a ser casi como una pérdida de dinero. Uh-huh. Y más de la transparencia, que es justamente lo que ya comentamos, ¿no? Que transparencia en cuanto a cómo va a ser el proyecto y qué está sucediendo y cómo va a estar, pues no es como que haya. Sí, ¿no? Y eso también es algo que es raro, que no tendría que ser, menos por el tipo de proyecto que es, y que también es particularmente, eso también me inspira mucha desconfianza. Sí. Porque es más, incluso en empresas privadas, cuando llegan a hacer proyectos que quieren que sea para la sociedad, son muy transparentes en cuanto a sus documentaciones. Uh-huh, entonces, ¿por qué esto no? Sí. Entonces sí es el cuestionamiento de si un proyecto se ve tan mal planificado y la forma de solucionarlo es mostrar la documentación, ¿por qué no se muestra la documentación? Claro, a lo mejor porque ni la tienen. Pues sí, definitivamente creo que hay mejores soluciones que seguramente pueden estar más meditadas. Y digo, justamente pues, o sea, ya hay personas que ya les hicieron la chamba. O sea, ya se pusieron a analizar y decir, no, esto no es viable, mejoras esto. Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué más necesita? Precisamente si ustedes quieren, pues, formar parte para que siga habiendo movilización y, pues, se pueda impedir, salgan a todas las actividades que se están moviendo en redes sociales. Unas son, pues insisto, ¿no? Simplemente de ponerse a dibujar árboles, que claro que pues esto, aunque no es como, no sé, algo más drástico, por decirlo de alguna forma, claro que hace movimiento. De hecho, justo también una amiga me estaba contando que ahora ya hay una aplicación en donde tú haces como conteo de los árboles y como que a un árbol le pones tu nombre y así ya se están identificando los árboles para que justamente pues se empiecen a talar ya como un documento o una documentación de, no, aquí había un árbol y yo lo llamé tal. Que eso también sería bastante bueno, justo para que a final de cuentas no puedan decir, pues es que nada más se removieron 400 árboles cuando quisieran 450, ¿no? Ajá, exacto. O más. Exacto. Y pues justo, ¿no? Hay grupos que ya están pues organizándose para, por ejemplo, supervisar los parques que están siendo parte del proyecto, ¿no? Porque pues como sabemos hace unas semanas también hubo un incendio en pues el parque de Amalucan, entonces que es una de las zonas en donde se quiere poner una de las torres. Y pues hace muchos años no ocurría un incendio ahí. Sí. Curiosamente. Sí. Entonces pues la ciudad se está movilizando. Los invito muy sinceramente a que sean parte de esta lucha porque se necesita. Sí. Además de que pues ya también personas están tomando medidas para que justamente parezca que es un proyecto que está siendo aceptado por la sociedad. Y pues yo las personas que les he platicado de esto, ninguna me ha dicho, sí, es una buena idea. Entonces, sí. Pues sí, manténganse informados. Hay muchas actividades que hacer. Involúcrense, claro, dentro de sus alcances, pero involúcrense, por favor. Sí. Ya sea solo comentando en Facebook que no les gusta el proyecto. Sí. Pero pues sí, hay que movernos. Sí. Y pues así cerramos
un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol, esperando que hayan disfrutado de este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en nuevos viajes por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios, y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.